En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno que nos amas, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por esta gracia que nos permites estar juntos para que a la luz de tu Espíritu Santo podamos descubrir mente y corazón tus propósitos, tus anhelos para cada uno de nosotros y danos la gracia para comprender a la luz de la fe y cimentarnos más de la fe que profesamos en nuestra iglesia. Ven Espíritu Santo y llénanos de tu sabiduría y fortaleza. Úngenos, llénanos de tu paz, llénanos de tu alegría. Bendito seas Jesús. Bendito seas, te alabamos y te bendecimos, Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo. ¿Cómo han estado? Espero que, como siempre, con esa hambre y sed de encontrarse, de dejarse sorprender más con el Señor Jesús. Ahora nos toca, en la temática de este seminario, nos toca meditar sobre el Espíritu Santo en el nacimiento y crecimiento de la iglesia, ¿verdad? Y el Espíritu Santo en la vida del creyente. Aquí pues tenemos varios, como ustedes saben, todo este material parte de personas muy especiales que se han dedicado a escribir, ¿verdad? Como meditaciones sobre el Beni Creatore, Reinero Cantalamessa, y luego también tenemos a Manuel Belda, que es un curso de teología espiritual, ¿verdad? Que nos habla muchas cosas bonitas sobre la iglesia, cómo ha ido naciendo, cómo ha ido creciendo, cuáles son sus bases principales. Porque ya entre nosotros, pues, nosotros ya está todo hecho, ¿no? Pero aquellos quienes fueron los primeros, ¿verdad? Los primeros que dieron los primeros pasos, aquellos que sembraron con sudor, con lágrimas y hasta con su vida, la semilla del Evangelio. Y hoy ya le pedimos al Espíritu Santo un poquitito para que en lo poco podamos tener un puntito ahí de gracia, de fe, todo lo que el Espíritu Santo hace y es posible de hacer. Dice que empieza a hablar sobre esa historia del apóstol Felipe, del diácono Felipe, imagínense. Este era un diácono, ¿sí? Pero recordemos que en esa misión, él también le llamaban el predicador, ¿sí? El que predicaba el Evangelio. Y también recordemos que el apóstol Felipe es el que llama a Natanael y le dice, ven y lo verás. Dice, el funcionario etíope aceptó el mensaje y creyó que Jesús, y aún llegaron a un sitio donde había agua. Él dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El texto occidental conserva aquí una muy antigua de origen litúrgico. Dijo Felipe al funcionario, si crees de todo corazón, es posible. El etíope respondió, creo que Jesús
Mesías es el Hijo de Dios. Y Felipe lo bautizó. Estamos hablando de los primeros orígenes, cómo el Espíritu Santo va guiando las personas para que se dejen amoldar y ser instrumentos para que otros vayan conociendo la experiencia de ser iglesia, como este funcionario, el etíope, el eunuco. Nos habla, vamos a conocer un poquito más de historia hoy y también con relación a esa vida de los apóstoles. El Códice Alejandrino y algunos padres presentan una variante de mucho interés, dice: el Espíritu Santo cayó sobre el eunuco. Ve. Sí a la fe y al bautismo, en el nombre de Jesús, Mesías, para el perdón de los pecados, sigue la donación del Espíritu Santo. Hechos 2:38. En ese momento, dice, aquel etíope había recibido el bautismo mesiánico, había quedado incorporado a la comunidad cristiana, había sido bautizado en el Espíritu Santo. Qué bonito eso. Cómo el Espíritu Santo va manifestándose, va derramándose y va guiando a aquellas personas que se han dejado seducir por la palabra y han sido dóciles a esa palabra. Bonito. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora, nos habla también sobre Felipe. ¿Qué pasa con Felipe? Primero era un hombre sencillo, humilde, y el Espíritu Santo lo utilizaba mucho. Dice acá algo en Hechos 8:39-40, dice: saliendo del agua, nos dice San Lucas, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y ya no le vio más el etíope. Pues el etíope se fue gozoso en su camino. Ya me imagino, ¿no? Llegó a su trabajo, llegó a su familia, llegó a su comunidad a contagiar, ¿sí? A contagiar ese momento, ese espíritu, con ese espíritu de conversión, de bendición, depósito del Espíritu Santo por medio del bautismo. Y se dice que en los antiguos profetas estos raptos eran frecuentes. ¡Wow! Que no sé cómo esta gente se había entregado tanto a Dios y creía con una seguridad, con una entrega única. Imagínense, con una entrega única. No cosa fácil, ¿eh? Y dice que había muchos que eran arrebatados, ¿no? Primera de Reyes 18:12. Le voy a decir estas citas bíblicas para que vea. Y si usted puede ver en su Biblia. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 12. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso del 9 al 12. Y Ezequiel 3:14, 8:3. Y del libro de Daniel 14:36. Ahí vamos a ver estos acontecimientos que se dieron en cierta estancia, empezando por Elías. Si se recuerda de Elías, cómo es arrebatado, ¿no? Pero también se habla de Moisés. Moisés jamás encontraron un lugar donde se diga: aquí están los restos de Moisés. Y así sucesivamente. La Virgen María, ¿verdad? Todas esas personas que tuvieron ese nexo muy íntimo
con Dios por medio del Espíritu Santo. Y dice que Felipe se encontró en Azoto y recorría evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Cuando años más tarde Pablo y Lucas pasan por Cesarea y encontraron allí el evangelizador Felipe, que era uno de los 7 diáconos. Por eso le decía, imagínense, servidor. Hechos 21:8. Y así sucesivamente nos damos cuenta por medio de estos relatos cómo el Espíritu Santo era como el motor, era como el que iba haciendo esa estrategia, cómo se iba conformando la iglesia, cómo se iban formando las bases de la iglesia. Diría mi abuelita, cómo se iría cuajando, ¿verdad? Toda esa diversidad de corrientes religiosas que habían, filosóficas, buscando la verdad del ser, del yo, de mi persona, quién soy yo, ¿verdad? Es muy egoísta pensar de una manera como algunas personas lo dicen. No, es que esta es la única vida, más allá no hay otra vida, a disfrutar con todo, no existe otra vida. Entonces, eso es pensar de una manera muy mezquino, ¿verdad? Muy mezquino. Así como yo vine y nadie me pidió permiso para decirme, mira, vas a ser así, así, vas a ser gordito, vas a hacer algo peloncito, vas a usar lentes, vas a ser cura. Yo no sé qué hubiera hablado con Dios, pero Dios me envió según su voluntad. Y es porque tiene un propósito. Ahora, ¿cuál es el foco aquí, la punta de flecha? Es donde Dios se realiza por medio de la humildad del servidor. Por eso tenemos que pedirle humildad. Si usted se recuerda el evangelio de este domingo que pasó, habla sobre la fortaleza que tiene la humildad, la oración y la perseverancia. Pero debe de tener clara una cosa, y es por qué usted quiere que Dios conceda ese milagro. Porque hay personas que voy a ir al retiro, voy a ir a la misa, anda mi hija al retiro, mira, anda mi hijo, tal vez cachas algo por ahí. No, eso no. Dios es orden, Dios es santidad, Dios es perfección, Dios es espíritu, Dios es vida, Dios es relación. Por eso es que la iglesia significa, ¿verdad? Religare, religión, iglesia, reúne. Uno solo no puede ser iglesia. Uno solo no puede ser una religión. Uno solo no puede hacer camino. 1 y 2, ahí estoy yo en mi nombre. Y qué bonito. Entonces, todo este relato del Espíritu Santo, que nos habla como el motor principal de la evangelización dentro de toda la vida de la iglesia, es el Espíritu Santo. Recordemos, es el impulso, es el que da la fuerza, es el instrumento que libremente nos quiere llevar esa fuerza, esa ilusión, como Felipe es incansable, proclama el evangelio, él aprovecha la oportunidad y conducido siempre por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ok, sigamos. Es un texto muy bonito, interesante. Me hizo recordar mis tiempos de historia de la iglesia y también teología fundamental. Y dice algo bonito, ¿eh? La obra y asistencia del Espíritu Santo. Vamos a ver. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Imagínense, vamos a empezar hoy con Saulo, ¿verdad? Con Saulo. El Espíritu Santo llena a Saulo de Tarso. Dice, cuando Ananías obedeciendo, aunque tenía miedo Ananías, la orden de Jesús, hubo entrado en la casa donde estaba Saulo, le impuso las manos y le dijo,
Saúl, hermano, el Señor me envió, Jesús, el que se te ha aparecido en el camino por donde venías, para que veas y seas lleno del Espíritu Santo. Esa es palabra de Dios, te la vamos a enseñar. Vea qué bonito. Mire, el Espíritu Santo habla a Saúl porque Saulo es un celoso en cuidar sobre la ley de Dios, el cumplimiento de los mandamientos de Moisés. Ahora bien, en esta situación, veamos algo. Él, de verdad, era el que seguía a los discípulos, ¿no? Los perseguía, Pero Jesús sabía que él lo hacía creyendo hacer el bien, creyendo que esa era la voluntad de Dios. Mire hasta dónde Dios también permite que podamos hacer las cosas como Dios quiere y no como a mí me gustaría. Y dice que Felipe es arrebatado, ¿ya? Es arrebatado por los aires, Felipe. Pero hoy Saulo también es llenado del Espíritu Santo, es ungido, o sea, lo inundó, lo invadió el Espíritu Santo, que hasta él cambiara su forma de pensar y buscar al verdadero Dios, al Salvador del mundo, Jesús mismo. Pero habla también de algo bonito, mire, dice, el gesto habla del gesto de la imposición de manos y dice que está en relación con la curación física de Saulo. Y Saulo recuperó la vista, pero también está en conexión con una efusión de Espíritu Santo, San Lucas 4:10. O sea, imagínense, ¿quién impone manos sobre Saulo? No fue cualquier persona, fue un profeta de Dios. Entonces, por eso el celo sobre tocar a los hermanos cuando se está orando. Ese es el celo. Si no tiene la unción, si no tiene la gracia, si lo hace solamente porque cree hacerlo, bueno, que lo haga, no hay problema. Pero que eso funcione, esa es otra cosa entre Dios, ¿sí? Porque una cosa es cuando yo a veces le pido al Espíritu Santo que haga lo que yo quiero y no hacer lo que el Espíritu Santo me está hablando a mí. Porque vemos personas que, hablando de imposición de mano, medio está llorando la persona y le llegan todos y le ponen la mano en la cabeza, otro por aquí, toda la cosa. No, orden. Y a veces hay personas que no, es que los padres son egoístas, que no quieren que uno los bendiga. No, es por eso mismo. O sea, las cosas deben de tener sentido y delegación jerárquica. Dice, el gesto de la imposición de manos está en relación con la curación física. Saúl recuperó la vista, pero también está en conexión con una efusión del Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo que se manifiesta en la persona que ora, que predica, que canta y toda la cosa. Dice, la expresión ser lleno del Espíritu Santo en forma pasiva es característica de Lucas y designa una efusión del espíritu profético que impulsa a pronunciar palabras bajo la inspiración divina. Qué bonito es que las palabras que se hacen en ese momento sea inspiración del que las está haciendo, no lo que yo pienso. Ser una persona inspirada del Espíritu Santo está tomada de San Lucas 1:15, capítulo 41, verso 60. También capítulo 67 y Hechos 2:4 y capítulo 4 del 3 al 31 parece. Dice, si Saulo ha sido elegido por el Señor como instrumento de llevar
su nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Lucas 9:15. Es necesario que también Él reciba la infusión del mismo Espíritu, prometido por Jesús a los 12, para poder ser testigos suyos hasta los confines de la tierra. 1:8. Ve, qué bonito. Nadie puede dar de lo que no tiene. Dice que, imagine todo lo que tuvo que pasar Saulo, después Pablo, para ir a predicarle a los gentiles. Tuvo que llenarse de humildad, de santidad y de relación con Dios, y ser ungido. Entonces, si fue un instrumento de eso, bueno, lo dice el libro de Hechos. Y al instante, dice, cayeron de sus ojos como escamas. Y vio, y habiéndose levantado, fue bautizado nuevamente Lucas. ¿Sí? Fue nuevamente, ¿verdad? Lucas, sin querer ungir un orden lógico en los elementos, subraya que el bautismo y el don del Espíritu Santo van a la par. ¿Verdad cómo es la cosa? Dice, sin querer ungir un orden lógico en los elementos, subraya con el bautismo y el don del Espíritu Santo. Van a la par como dos realidades constituyentes en la unidad del ser cristiano. Bautizados. Tenemos que ser bautizados para así, llenados del Espíritu Santo, nos dejemos utilizar por el Espíritu Santo. Ya llenados, ya comiditos, satisfechos y también zarandeados, nosotros ya podemos predicar a un evangelio con esa acción del Espíritu Santo, un evangelio que da vida, pero un evangelio de conversión, un evangelio que se deja llevar, un evangelio que se deja iluminar, ¿sí? Un evangelio que se predique, pero con un corazón humilde, sencillo, no presuncioso. ¿Ya? Y todo eso ayudó mucho, ¿sí?, a San Pablo también para llevar a cabo todas esas cosas inmensas, ¿no?, de ese legado tan grande que nos dejó la iglesia. Donde hay un bautismo en nombre de Jesús, debe haber irrupción del Espíritu, o viceversa, donde el Espíritu manifiesta su presencia, activa, manifiesta, llena, lava, purifica, te renueva y te deja una nueva persona. Y todo porque esto, estamos hablando sobre la acción del Espíritu Santo, cómo empezaron las bases de la Santa Madre Iglesia. Y esa es la que tú y yo profesamos hoy, definitivamente. Sigamos, veamos. Dice que la iglesia crece en la asistencia del Espíritu Santo. Dice el Papa Pablo VI, el Papa Pablo VI, y también el Papa San Juan XXIII, que el Papa San Pablo VI termina una encíclica que se llama Evangelii Nuntiandi, que dice: la iglesia necesita ser evangelizada para evangelizar, y no hay iglesia sin la irrupción, sin la presencia del Espíritu Santo. Un espíritu que sana, un espíritu de paz, un espíritu que nos lleva a los pies de Jesús. Y también el Espíritu es el que se encarga de decirte qué hacer. Pero para eso se necesita también el dejarse encontrar como Saulo. Si la iglesia crece con la asistencia del Espíritu, en un sumario rico en contenido, San Lucas describe la iglesia o las iglesias de Palestina. Palestina, lo que hoy es Israel, gozando de paz y creciendo al impulso del Espíritu Santo. O sea, eran esperados, eran
bien recibidos, pero después ya sabe lo que les pasó a los pobres apóstoles, ¿no? Dice, entre tanto la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y caminaba el temor del Señor y se multiplicaba con la asistencia del Espíritu Santo. Mire qué bendición. Dice que el Espíritu Santo era el que los acompañaba, les daba esa fuerza, esas palabras de poder, de sanar, de liberar y expulsar tantos espíritus, porque los enfermos sanaban de una manera muy especial. Eclesia servía en el Antiguo Testamento para referirse a la asamblea del pueblo escogido, congregada en el desierto, particularmente para rendir culto a Dios. Mire qué bonita, la eclesia, la asamblea, se reunían para rendir culto a Dios. Ahí en Éxodo 19, 7, 15, Deuteronomio 9, 10 y Deuteronomio 10, 4. Bueno, este autor habla sobre utilizar este vocablo de iglesia para designar un grupo de los primeros creyentes de Jerusalén, reunidos en una comunión, dice, comunión, unión, reunión de alabanza, reunión de rendirle gratitud, a lo mejor también, en medio de la alabanza, de los salmos, bueno, mencionar los escritos y lo que Dios es capaz de realizar, así como nosotros lo hacemos también cuando damos testimonios, cuando nosotros le cantamos alabanza, leemos la palabra de Dios. Entonces la iglesia se iba construyendo, se iba llenando. Sí, se iba llenando y veamos esto, que la iglesia caminaba en el temor del Señor, caminar de vivir, viviendo de acuerdo al beneplácito de Dios, es cumpliendo su voluntad. San Lucas 1:6 habla también de esto, de la iglesia que progresaba en la fidelidad al Señor. Entonces, la iglesia se multiplicaba y con la asistencia del Espíritu Santo, era guiada, y la gracia fecundaba del Espíritu Santo presente en las comunidades cristianas. Queridos hermanos y hermanas, la iglesia ha sido el regalo más grande, más lleno, y dice el Espíritu Santo en las grandes misiones, y ahí podemos ver en Hechos 11 en adelante, capítulo 11, versos 19, 28 y 31 ahí, ¿verdad? La fuerza del fuego de Dios. Los discípulos de Cristo, superando las fronteras de Palestina, llevan el testimonio de Jesús hacia Asia Menor, imaginen, al mundo griego y finalmente a Roma, capital del Imperio Romano y confín de la tierra. O sea, y dice el Espíritu Santo en la iglesia de Antioquía. Bueno, recordemos que en Roma, en aquella época de los cristianos, era el auge fuerte, era la potencia, eran donde ellos, cualquier lugar en donde iban lo vencían, porque tenían el mejor ejército, las armaduras, caballos, estrategias y todo, ¿no? Entonces era la potencia, y para empezar, esa semilla del evangelio tenía que ser sembrada y regada con la sangre de los primeros cristianos, de los primeros apóstoles, como San Pablo y San Pedro. Y ahí siguió el montón de seguidores sembrando esa semilla y regándola con la sangre de los mártires cristianos, de los primeros cristianos de la iglesia. Luego el Espíritu Santo en la iglesia de Antioquía, dice, ¿verdad? Impulsada de los gentiles, ahí en Antioquía por primera vez habla y dice, miren cómo se aman, esos sí son de verdad hermanos en Cristo, mire cómo viven, mire cómo son capaces de dejarlo todo por ese Cristo que al inicio le decían el camino, dice, vos sos los del camino, pero después en Antioquía por primera vez dicen, son hermanos en Cristo, o sea, cristianos. Y en Antioquía es la fundación de la iglesia, evangelización a los judíos. Ahí se evangelizaron
a muchos judíos, empezando por la muerte de Esteban, que se originó una dispersión de los discípulos, 8:1. Y dice, recorrieron la costa de Fenicia, Ptolomaida, Tiro, Sidón, Berito, y llegaron luego a Chipre, y de ahí pasaron a Antioquía anunciando la palabra, pero solamente a los judíos. Miren, cómo el Espíritu Santo evangeliza a los judíos, evangeliza a los griegos, ¿verdad? Allá en Chipre, en Cirene, con Lucio, Alejandro y Rufo, hijos de Simón de Cirene. ¿Se acuerda de quién era Cirene, verdad? Entonces, y así sucesivamente, el Espíritu Santo iba irrumpiendo, iba llenando corazones. Saulo en Antioquía, los cristianos, y luego habla siempre en Hechos de los Apóstoles, habla de Bernabé y Saulo, los misioneros. ¿Sabe qué? Que Saulo les decía, Saulo, misionero del Espíritu Santo, ¿sí? Que el Señor Jesús entonces lo llene de su amor, lo llene de su paz. Y así como el Espíritu Santo se irrumpió, se llenó, también puede hacer con nosotros, diciéndole, Señor, dame un corazón humilde, dame un corazón sencillo. Yo quiero servirte, yo quiero amarte, pero sobre todo con lo que tú quieras, no con lo que yo quiero. Ayúdame, Señor, a que lo poco que pueda no obstaculice que la presencia del Espíritu Santo me llene. Al ser llenado de esa gracia bendita, no como yo quisiera, pero Dios te concede y te va permitiendo poder ir entrando en ese misterio de servicio y poner ese granito de arena al Espíritu Santo. Bendito seas, Espíritu Santo. Llénanos, abrázanos, inúndanos y no permitas que caigamos en esas cosas que muchas veces te hacemos a un lado, siendo tú mi Señor, mi Creador. Que los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga.